¿Qué tal? Estamos aquí con una semana más de este año nuevo 2023 con la gracia y la bendición de Dios. Estamos en nuestra clase o sesión de lectura guía de la Biblia número 501 y vamos a seguir leyendo el Evangelio de San Mateo. Hoy toca capítulo 19. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, te pedimos la paz para la humanidad entera, el descanso eterno del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito. Amén. Capítulo 19 de San Mateo. Cuando Jesús terminó este discurso, se trasladó de Galilea a Judea al otro lado del Jordán. Le seguía una gran multitud y él los sanaba allí. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separa de ella? Respondió: Moisés les permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. Les dijo que quien se divorcia de su mujer, si no es en caso de concubinato y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron: si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Y él les respondió: no todos pueden con eso, solamente aquellos que reciben tal don, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que lo entienda. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y pronunciara una oración. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Entonces impuso las manos sobre ellos y se fue. Luego se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Al oírlo, el joven se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús le dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. Capítulo 19, versículos 1 al 12. Sobre el divorcio. Las discusiones en torno al divorcio son más viejas que el Evangelio. En tiempos de Jesús, la discusión sobre el tema estaba polarizada en dos escuelas. Una, laxista en grado sumo, admitía el divorcio por cualquier causa. Era suficiente para despedir a la mujer que se le hubiese quemado o simplemente ahumado la comida, según su interpretación de la ley genérica que autorizaba el divorcio si el marido descubre en ella algo vergonzoso. Deuteronomio 24:1. La otra escuela rigorista entendía que la excepción del Deuteronomio se refería únicamente al caso de adulterio. El asunto lo presentan los fariseos como pregunta capciosa.
Jesús sube de una ley positiva, concesión más que imposición, al orden primordial establecido por Dios. Génesis 1:27, 2:24, 5:2. En aquella sociedad dominada por los hombres, una mujer repudiada debía regresar a la casa de su padre, llevando consigo el deshonor que afectaría a toda la familia de origen. La amenaza de divorcio era un arma implacable para asegurar la sumisión de la mujer a su marido. En este contexto, las palabras de Jesús son tremendamente liberadoras. La prohibición del divorcio es eminentemente una defensa de la mujer y una recuperación del designio de Dios establecido desde el principio. Los discípulos se sorprenden ante la exigencia de un vínculo indisoluble. Los fariseos ya no intervienen. Jesús no retira lo dicho, sino que da otro paso proponiendo otra situación que tendrá cabida en su comunidad, el celibato voluntario, versículo 12. El celibato cristiano es comprensible únicamente desde el misterio del reino. Por eso añade Jesús, el que pueda entender, que lo entienda, versículo 12. Capítulo 19, versículos 13 al 15. Bendice a unos niños. Mateo ha presentado ya a los niños como modelo para los discípulos. El relato contrapone la actitud de Jesús al disgusto que experimentan los discípulos. Jesús utiliza este gesto simbólico para resaltar la precedencia que tienen en el reino de los cielos los que se hacen como ellos, o sea, los que lo reciben sencilla y humildemente como un don gratuito de Dios. Capítulo 19, versículos 16 al 30. El joven rico. Jesús reivindica una idea de los profetas. La riqueza puede ser un enorme obstáculo en el camino hacia el reino. Este pasaje evangélico es probablemente uno de los que más ha influido en la historia del cristianismo. Al joven rico le parece excesivo el precio que tiene que pagar para entrar en el discipulado de Jesús porque era muy rico. Versículo 22. Él esperaba de Jesús otra cosa, que le hubiese mandado a hacer otras obras buenas, dar limosna de mayor cantidad, algo que pudiese hacer desde su riqueza sin perturbar su vida. Pero a Dios no le damos nada hasta que no le damos todo. Lo subrayamos. A Dios no le damos nada hasta que le damos todo. Estas palabras de Jesús han inspirado formas radicales de seguimiento, como la inaugurada por Francisco de Asís, que entregó todos sus bienes a los pobres. La tradición de la Iglesia elaboró a partir de aquí la idea de los consejos evangélicos, que no son obligatorios para todos, distintos de los preceptos. Sin embargo, la palabra que Jesús dirige al joven no es un consejo, sino un imperativo personal e ineludible. Versículo 21. La renuncia a los bienes materiales no es un consejo que se pueda seguir o no, sino una exigencia absoluta y obligatoria siempre que el mantenimiento de esas posesiones se convierta en un obstáculo para la aceptación del reino y para el seguimiento de Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. A continuación sigue el diálogo de Jesús con sus discípulos acerca del impedimento que representan las riquezas para entrar en el reino de los cielos. Versículos 23 al 26. La imagen del camello y la aguja es una exageración oriental que trata de mostrar la imposibilidad de romper con el prestigio y el poder que dan las riquezas. Los discípulos cumplen los dos requisitos que Jesús puso al joven rico. Lo han dejado todo y le han seguido. Por eso, su recompensa será la plenitud de la vida, anticipada ya en la vida presente. La promesa de Jesús se amplía a todos, a aquellos que hayan abandonado todo por su causa y en definitiva a todos los creyentes. Es premio seguro y mucho mayor que el que uno pueda imaginar, aunque en el reino de Dios nadie tiene asegurado definitivamente el puesto. Versículo 30. Los 12 tronos de gloria no son otra cosa que la exigente tarea de servir y animar al pueblo de Dios en su camino hacia el reino. El poder en la iglesia es para el servicio. El poder en el reino de Dios es para el servicio. Jesús mismo dice que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo, reiteradamente y con muchas bendiciones.